Economía, Kurt Burneo, a quien le agradecemos sobremanera. Entiendo que se está recuperando, señor ministro, de un proceso de COVID, así que esperemos que la recuperación sea muy pronta. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica, y con mucho gusto atendiendo la entrevista. Bueno, vamos a empezar con algo que a usted le preocupa y ha sido evidenciado en la información que se ha recibido. Y es que hay un dictamen de la Comisión de Presupuesto en el Congreso que, según sus propias palabras, estarían vulnerando el equilibrio presupuestario. ¿De qué manera, quiero saber, en qué gastos adicionales habría incurrido y por qué se habla de esta vulneración del equilibrio del presupuesto? A ver, le explico, Mónica. Desde una perspectiva estrictamente legal, la Constitución Política del Estado establece que es indispensable que el presupuesto esté debidamente equilibrado, o sea, que los ingresos sean iguales a los gastos. No admite posibilidad alguna de un presupuesto que no presente esa característica. Desde un punto de vista funcional de administración financiera, es indispensable, obviamente, que los gastos guarden correspondencia con los ingresos. Pero, ¿qué es lo que ha aprobado el dictamen? ¿Cuál es el dictamen de la Comisión de Presupuesto? Si bien es cierto, se sigue manteniendo el monto del presupuesto total, que es 214.800 millones de soles, el punto es que hay gastos adicionales no contemplados, digamos, en el presupuesto enviado por el Ministerio de Economía al Congreso, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General. Han considerado gastos adicionales por 1.614 millones de soles. ¿Y en qué rubros? ¿En qué sectores? Hay una serie de incrementos, por ejemplo, escalas remunerativas. Hay, por ejemplo, también atención a varias necesidades de programas sociales. O sea, incrementos de sueldos. Además, escalas salariales son un incremento de sueldos. Aparte de lo que son incorporaciones, por ejemplo, a la planilla, también es otro gran rubro, por mencionar algunos. El problema es que independientemente de lo que se esté planteando como gasto adicional, se establece, de acuerdo al dictamen de la Comisión, que la fuente de financiamiento es la reserva de contingencia. El problema está que la reserva de contingencia ya está distribuida. Por lo tanto, esos 1.614 millones de soles... ¿En qué está distribuida esa reserva de contingencia? Por ejemplo, en lo que vendría a ser gastos en caso de desastres naturales, por ejemplo, cambio climático que pueda afectar en términos de lluvias. Es decir, adicionalmente están considerados los incrementos de, en este caso, del pase de lo que son los CAS COVID, personal de salud al CAS regular por más de 2.000 millones de soles. Está considerado, por ejemplo, adicionalmente la atención, vamos a decirlo así, a una serie de nivelaciones de carácter remunerativo. O sea, lo que quiero decir es que la reserva de contingencia ya está distribuida. Por lo tanto, pretender que la reserva de contingencia... ¿Qué margen entonces tiene el Congreso dentro del tema presupuestario? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿no pidieron la opinión del MEF ante la decisión que ha tomado el Congreso en relación al dictamen de presupuesto? Fue una sorpresa. Absolutamente fue una sorpresa ese gasto adicional por 1.614 millones de soles. Eso no lo conocíamos, por un lado. Por otro, pretender que se financie contra la reserva de contingencia, sabiendo que ya está asignada, es flagrantemente establecer gastos sin financiamiento. Es decir, en realidad la propuesta de la Comisión implica un desequilibrio claro de gasto que no tiene como contraparte la forma de financiarse. Ahora, por otro lado, está en discusión y en debate el tema que nunca fue discutido antes, que el Congreso no puede tener iniciativa de gasto. Adicionalmente a eso, pero el punto es un poquito más sutil todo, porque si bien es cierto se mantiene el monto de los 214.000 millones de presupuesto, lo que se establece son 1.614 de gasto adicional que no tienen financiamiento. Claro, el dictamen dice que se empieza a partir de la reserva de contingencia, pero vuelvo a decir, la reserva de contingencia ya está asignada. Por lo tanto, esos 1.614 millones no tienen financiamiento. Y es ahí donde viene la preocupación, porque se estaría incumpliendo, obviamente, el mandato constitucional en el sentido de que el presupuesto tiene que estar equilibrado desde el principio. Y esa situación pondría en mayor confrontación ejecutivo-legislativo. Evidentemente, porque como poder ejecutivo
o como Ministerio de Economía y Finanzas, no podíamos aceptar un presupuesto que esté desequilibrado. La responsabilidad caería en nosotros, aunque de hecho podría parecer que de todas maneras nos alcanzaría ello, porque es muy complicado manejar un presupuesto que de inicio está desfinanciado. Además estaríamos incumpliendo... El presupuesto está desfinanciado de inicio con este aumento que ha hecho el Congreso, es lo que nos está diciendo. Así es. Ya. La propuesta que se envió por el lado del Poder Ejecutivo está totalmente equilibrada. Ahora, no negamos, por ejemplo, que es necesario atender algunas demandas sociales que son urgentes, pero por eso mismo nosotros estamos haciendo una última revisión para ver de qué medida podemos atender algunas demandas adicionales que son urgentes, que tienen un contenido social importante. Ahora, ministro... Pero todo eso se va a hacer siempre manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos. ¿De qué manera afecta, porque tiene que afectar, y usted mismo lo ha dicho antes, este enfrentamiento que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, más allá del tema presupuestal? Porque estamos viviendo una tensión enorme y además el hecho de confirmar, insistir en la cuestión de confianza, lo que se percibe es que lo que se pretende es disolver el Congreso. Usted es parte del gabinete y quisiéramos opinión. Mónica, yo siempre partí, son reiteradas las declaraciones que he tenido, de buscar siempre el entendimiento, por lo menos en la parte económica, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Yo mismo he ido a la mesa directiva a solicitar apoyo meses atrás, pero el tema aquí de por medio es, de ningún momento nosotros estamos provocando esta situación de crisis en cuanto al presupuesto. O sea, el presupuesto que se envió como proyecto estaba equilibrado. Lo que está haciendo la Comisión de Presupuesto es plantear un dictamen con un presupuesto que está desequilibrado. Y eso no es aceptable, definitivamente. Yo entiendo lo del presupuesto, pero quisiera, o sea, la iniciativa de presentar una cuestión de confianza ha sido del gabinete Torres, que ahora encabeza Betsy Chávez. Entonces, la pregunta al ministro de Economía es, ¿de qué manera también nos afecta eso que está ocurriendo en este contexto? Lo que pasa es que si el presupuesto se hubiese mantenido equilibrado, no habría lugar para ninguna cuestión de confianza, porque definitivamente el presupuesto estaba arreglado a ley y en cuanto al funcionamiento adecuado, en cuanto a administración financiera. O sea, la cuestión de confianza es por el tema presupuestal. No, ante la pregunta suya, ¿en qué medida la ley de presupuesto se constituye como un elemento de factor de confianza? Y obviamente, desde el momento en que no nosotros, sino ha sido la Comisión de Presupuesto quien plantea un presupuesto desequilibrado, obviamente, digamos, no es aceptable. En ningún sitio puede ser aceptable decir que el presupuesto está equilibrado cuando los gastos están por encima de los ingresos. Ahora, permítame, también es un tema económico, pero por ejemplo, entiendo que en el tercer trimestre la inversión pública ha crecido y ha crecido bastante, y eso es importante. Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos sobre obras que no se han concluido, que hay corrupción, direccionamiento de obras que no debieron darse durante este año y medio del gobierno del presidente Castillo. ¿No le preocupa eso ante el crecimiento de una eventual inversión pública que nos garantiza de que esa inversión sea correcta? Por supuesto que me preocupa, nos preocupa como Ministerio de Economía y como Poder Ejecutivo. Tan es así que con cifras de la Contraloría, hoy hay alrededor de 2.430 proyectos de inversión parados con una implicancia de casi 28.000 millones de soles. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si uno revisa con cuidado la propuesta de presupuesto que hemos hecho para el 2023, la mayor parte de recursos están destinados a lo que es la continuidad de obras de inversión, no a nuevos proyectos. ¿El mensaje cuál es? Por ejemplo, que se terminen primero los proyectos en curso para luego iniciar nuevos. Ese es el mensaje, justamente porque queremos ser más eficientes con lo que es la aplicación de los recursos y no repetir la historia de siempre, que por ejemplo cuando cambian gobernadores o cambian alcaldes, se abandonan los proyectos que estaban en curso simplemente porque no fueron originados por la autoridad nueva, sino se emprenden nuevos proyectos de inversión. Eso definitivamente es nocivo, eso genera ineficiencias que justamente en el proyecto de presupuesto 2023 nosotros queremos definitivamente revertir. Es un tema básico si quiere eficiencia en cuanto al uso del dinero. Bueno, y usted va a ir al Congreso, ¿no es cierto?, esta semana, entiendo. Debe Voy presentarse... a hacerlo por esta vía virtual porque todavía, digamos, estoy con el COVID. Claro, pero, digamos, va a tener contacto con el Congreso y va a tener que argumentar, digamos, el presupuesto. ¿Usted eventualmente podría pedir una cuestión de confianza sobre el presupuesto?
no soy yo quien pide la cuestión de confianza. En todo caso, esa es una decisión que viene ya del Poder Ejecutivo. Y lo que yo estoy haciendo hasta ahora... Ejecutivo? Seguramente, pero lo que estoy mirando ahora, lo que a mí me preocupa es sencillamente el proyecto de ley de presupuesto que se va a aprobar. Esa es para mí la preocupación. No solamente por un tema legal, sino por un tema de funcionamiento básico en cuanto al tema financiero en el Estado. Esa es la primera preocupación que tengo. Y es por eso, te insisto una vez más, lo que estamos haciendo en estos momentos en el Ministerio de Economía es tratando de reformular en parte lo que teníamos como proyecto de presupuesto 2023 para buscar hacerle sitio de atención a una serie de demandas, pero ojo, eso siempre manteniendo el equilibrio presupuestal, ingresos iguales que gastos. Ahora, no van por cuerdas separadas, ya no, entiendo, la economía y la política. En algún momento se han juntado y este es el contexto en el que estamos, ¿no? Yo tenía esa expectativa de separación, que vayan por cuerdas separadas, política y economía, pero definitivamente me doy cuenta ahora, en relación concreta con lo que está haciendo por el lado de la Comisión de Presupuesto, para mí fue una sorpresa que se establezca este mayor gasto sin tener financiamiento, con financiamiento supuestamente la reserva de contingencia, a sabiendas que la reserva ya estaba comprometida. Y no solamente eso, Mónica, yo también quisiera advertir que el día en que se debatió en la comisión el dictamen del presupuesto para el 2023, estaba agendado el debate de 6 proyectos de ley que implicaban la inscripción o en todo caso la puesta en vigencia del plan de reactivación Impulso Perú. Pero como una suerte de represalia, a partir de la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas de negarse a aprobar o acordar un presupuesto desequilibrado, se levantó esa sesión. Y con ellos se dejaron de generar los dictámenes. O sea, ¿usted cree que ha sido venganza por la cuestión de... Es un sabotaje que no debe al gobierno, el sabotaje es al país. Porque, por ejemplo, tenemos la devolución del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles desde hace casi 3 meses y que no se debate en el Congreso. A pesar de que ahí estamos hablando simplemente de devolver el dinero que les corresponde a los importadores y productores de combustibles en el país, pero no se hace eso y entonces se politiza este tipo de decisiones. En una palabra, ¿qué espera usted? De verdad yo apelo, digamos, a lo que es la reflexión de los señores congresistas respecto a lo que está pasando y las implicancias nocivas, insisto, no para el gobierno, sino para el país. Pero ¿usted no cree que el Ejecutivo también está provocando una circunstancia de este tipo? Yo vuelvo a decir, no sé, yo formo parte del Poder Ejecutivo y no sé de qué manera he generado este tipo de reacción. Por lo menos en cuanto a mi actitud personal, siempre ha habido respeto hacia el Congreso, hacia los congresistas, pero desde el momento en que se toma venganza, en el sentido de no agendar proyectos que implican la implementación del plan de reactivación en curso, obviamente se está saboteando, como vuelvo a decir, no al gobierno, sino al país. Todos estamos en este mismo buque. Y lo que pasa es que con ese tipo de actitudes, poco margen se da, digamos, para lo que es la maniobra futura, ¿no? Bueno, y una pregunta también que tiene que ver con el BCR. El BCR está intentando reducir la inflación a niveles normales. La expansión del gasto no empuja la inflación hacia arriba. Ustedes han llegado a conversar últimamente con Julio Velarde y usted como titular del Ministerio de Economía. Una cosa importante, Mónica, es que en el plan de reactivación Impulso a Perú no solamente hay medidas de impulso a la demanda, sino también medidas por el lado de la oferta. Hacer que a las empresas les cueste menos producir, por ejemplo, a través de programas de créditos dirigidos a las pequeñas unidades productivas. Eso se llama, digamos, dar la oportunidad para que el 97% de las empresas en el país pueda producir a costos menores. Esas son lo que se llama en economía medidas por el lado de la oferta, justamente para amortiguar los efectos sobre la inflación que podía tener aumentos en la demanda, ¿no? Sí, digamos, si se sobrevive en términos de crisis política amplios, ¿el 23 es peor o mejor que el 22? Yo creo que siempre soy una persona optimista. Pienso que las cosas se van a corregir porque con por lo menos se van a dar cuenta. En términos de lo que estamos viendo internacionalmente hablando, la cosa es mucho más complicada que la que tenemos ahora. Y no se olvide, Mónica, que el 60% de la variación de la actividad económica en el Perú depende de factores externos. Depende de factores de la economía internacional y todos sabemos
y la economía internacional se está complicando para el próximo año. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ser proactivos para impedir una suerte de deterioro mayor para la economía nuestra el próximo año. Pero volviendo al tema de inicio, necesitamos finalmente reflexionar todos, pensando primero en el país, no en personas, no en administraciones, pensando en el país sobre todo. Y yo apelo, digamos, en todo caso, que en las discusiones que van a haber en el Congreso, los 3 días que vienen, finalmente se va a reflexionar y se va a ver que tenemos que ponernos de acuerdo, pero no sabotearnos entre nosotros. O sea, eso es definitivamente muy malo. Muy bien, le quiero agradecer porque entiendo que está, como hemos dicho al inicio, en recuperación. Muchas gracias por darnos estos minutos en esta entrevista. Ojalá que cuando esté bien pueda estar en nuestro estudio de Punto Final para conversar más ampliamente. Muy amable. Con todo. El ministro de Economía, Kurt Burneo, que estaba con nosotros aquí en Punto Final. Vamos a una pausa y regresamos.